Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Débora Weller, coach de escritura, creadora de este podcast Crediendo, y hoy te quiero compartir, en vez de una charla con un escritor, una charla que he tenido con uno de mis mentores, Alex Kay. Espero que te sea de mucha utilidad. Nos vemos en la charla. Para que quede claro, ¿tú crees que cualquier persona puede tener un libro de su autoría? Yo creo que sí, creo que no solamente que puede, sino que en realidad debe, porque todos tenemos algo que contar. Todos somos diferentes y tenemos, sin hablar incluso de los conocimientos técnicos que podamos tener en un área determinada, todos tenemos historias de vida detrás con las cuales podemos ayudar a otras personas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Key y en este episodio sabrás cómo mejorar el posicionamiento de tu marca personal y ganar autoridad a través de uno o varios libros de tu autoría. Mi invitada es Débora Weller, escritora y mentora de escritura. Ella combina su experiencia en redacción con sus conocimientos en programación neurolingüística para ayudar a empresarios, ejecutivos y emprendedores a dejar un legado, ganar credibilidad y, por qué no, crear una nueva fuente de ingreso, convirtiéndoles en autores de sus propios libros. Es un gran placer para mí tenerla como invitada, así que recibámosla. Hola Débora, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, feliz, realmente un placer estar aquí contigo. El placer es todo mío, sobre todo porque tú te dedicas a algo tan útil, especialmente para personas como yo y tantos emprendedores y ejecutivos, así que es un gran placer tenerte aquí conmigo en este episodio. Débora, y me gustaría empezar preguntándote porque tú recomiendas que todo empresario, todo emprendedor deba tener un libro a efectos de marca, de autoridad. ¿Por qué todos? Bueno, justamente por lo que acabas de decir, porque escribir un libro obviamente que trae muchísimos beneficios, Ujú, ¿sí? Y entre esos beneficios, uno es la autoridad. ujú. Yo tengo siempre una fórmula que uso muchísimo y me encanta, que es A más A igual a C más B corta, le decimos en Argentina, Ajá, o B baja ajá. en otros lugares, y que significa justamente eso, A de autor o de autora, obviamente, más la A de autoridad nos da, o sea, es igual a credibilidad y a visibilidad. Ujú. Esos son 4 beneficios, obviamente hay más, que nos trae escribir un libro, sin lugar a dudas. Por eso cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier profesional en realidad tiene que escribir un libro porque además, gracias a ese libro, se va a mostrar también como experto en el área en la cual se maneja, ¿no? Efectivamente. Y si tú me lo permites, Débora, yo tengo que hacer un poquito el papel del abogado del diablo en esta entrevista porque hay cosas que estoy tan de acuerdo contigo, pero hay otras que quizá tengo una opinión muy diferente y por eso me gustaría que debatiéramos y también las personas que nos están escuchando puedan ver las diferentes perspectivas. Pero yo sabiendo esto que es muy importante y a nivel de autoridad y credibilidad es súper importante, pero ¿tú no crees que hay muchas personas que no dan el paso porque sienten que no son expertos literarios, que quizá en la escuela redactaban muy mal, o quizá aquellos que dicen, no, creo que es algo que requiere demasiado trabajo para el beneficio? Vamos por partes. Vamos primero por aquellos que creen que no tienen los conocimientos literarios para escribir un libro. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en realidad no hace falta tampoco tener conocimientos literarios para escribir un libro. Mm. En ese caso, las personas pueden también contratar a un coach de escritura que los vaya guiando durante todo ese camino o durante todo ese proceso. Ujú. Ujú. Luego, a nivel de mucho trabajo para el beneficio que voy a obtener. Sabemos que el beneficio es alto, pero quizá no inmediato, ¿no? Exacto, es un beneficio, yo diría que a largo plazo. Ujú. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero a corto plazo también tiene el beneficio de lo que escribir el libro le representa a uno. O sea, escribir un libro, por más que sea sobre tus conocimientos técnicos en un área específica, es un proceso y es un proceso interno importante.
Entonces, ese va a ser, el traspasar por ese proceso, va a ser justamente el beneficio a corto plazo que va a traer escribir el libro. Y a largo plazo, lo que decíamos, ¿no? El generar autoridad, credibilidad, visibilidad. Yo creo que esto es algo muy importante y muy específico para aquellos que tienen la paciencia, el empeño y la dedicación para construir un legado, para dejar una marca bastante sólida. Creo que esto no es algo, esta herramienta de ser autores de libros no es algo para aquellos que buscan un resultado rápido, el hack, ¿sabes? Aquellos de que meto 1 euro hoy en una inversión y quiero mañana tener dos, que no sé de dónde habrá eso, pero hay muchos que esperan eso. Esto es algo a mediano, largo plazo y que yo, y corrígeme si me equivoco, yo creo que muchos no se lanzan porque se intimidan con todo lo que implica escribir un libro, quizá porque jamás lo han hecho, pero ¿qué es exactamente lo que deba pensar una persona al inicio para no dejarse agobiar y al menos tomar la decisión? Ya luego viene el trabajo, pero de tomar la decisión, ¿qué les recomiendas? Bueno, en primer lugar, trabajar la mentalidad, Mm, porque si no se tiene la mentalidad de escritor, aunque nunca se haya escrito un libro, va a ser bastante difícil transitar el proceso. Y una de las cosas más importantes de la mentalidad del escritor es justamente no procrastinar y crear el hábito de la escritura, que es el que nos va a dar el resultado final. ¿Cuáles son los errores que suele cometer alguien cuando ya toma la decisión y cuando empieza a escribir su primer libro, bien sea como herramienta de marketing o de posicionamiento de marca o como obra creativa? ¿Cuáles son esos errores que se deben evitar? A ver, yo creo que hay tres que son fundamentales. El primero es pensar, o sea, yo quiero escribir un libro, me siento frente al computador y empiezo a escribir. Ujú. No, porque ese primer impulso, ese entusiasmo va a ir decayendo, va a ir decreciendo hasta perder las ganas de seguir escribiendo porque no va a tener planificado, no va a tener nada. El segundo error es, aunque tenga todo planificado y genial, estar Mm, escribiendo y corrigiendo, porque es como dar 2 pasitos para adelante o 3 para atrás, y perder el entusiasmo y perder el hilo de lo que está haciendo. sí. Y el tercer error, para mí importante, es estar escribiendo y compartiendo con otras personas, pidiendo el feedback todo el tiempo. Yo creo que la persona tiene que escribir y una vez que está terminado, si quiere, por supuesto, tener esos famosos lectores cero Ujú. para conseguir el primer feedback y poder hacer las correcciones necesarias, entonces ahí sí es tiempo de que otros lo lean. Pero no mientras se está trabajando porque se deja influir por lo que los demás dicen y termina escribiendo algo que no es en realidad lo que siente, ¿no? Me tocas directamente con todo eso que dices, porque quizá con el primer error, hasta que no te pones en, o mejor dicho, en el primer error mucha gente ya pueda ponerse en ese lugar de tengo mucho entusiasmo, quiero, pero luego me aburro cuando veo que es tanto trabajo probablemente. Pero luego el segundo y el tercero, solamente cuando estás allí es que te das cuenta, y yo cometí este error probablemente en mis primeros 2 libros, de voy a escribir y al mismo tiempo quiero leer el párrafo que acabo de escribir para ver si suena Exacto. bien. Y eso es un grave error, ahora, como tú dices, que lo aprendí de la manera difícil. Y luego este de la necesidad de pedir feedback cuando no estamos en el momento de pedirlo, ¿no? De quiero saber si le agrada a los demás, cuando no es el momento y tampoco es que quizá mi pareja, mi hermano, un compañero sea la mejor persona para darme el feedback. Exacto, porque además no nos olvidemos que uno escribe el libro no para todo el mundo, Claro. escribe el libro para un lector determinado, que es el que está necesitando esa información o esa historia que le estamos contando. Entonces tiene que llegarle a él y cualquier otra persona también puede encontrarle muchos defectos que en realidad no lo tiene el contenido. Para que quede claro, ¿tú crees que cualquier persona puede tener un libro de su autoría? Yo creo que sí, creo que no solamente que puede, sino que en realidad debe, porque todos tenemos algo que contar. Todos somos diferentes y tenemos, sin hablar incluso de los conocimientos técnicos que podamos tener en un área determinada, todos tenemos historias de vida detrás con las cuales podemos ayudar a otras personas.
Así que yo siempre utilizo la frase de que todos tenemos el derecho de escribir nuestro libro. Qué bueno. Para mí es muy importante. Mientras invito a las personas que nos están viendo que dejes tus comentarios aquí debajo del vídeo. Débora te responderá algunas. Mi equipo va a seleccionar algunas de las preguntas ahora que estamos aquí grabando en directo para que Débora las responda, pero igual si estás mirando la grabación, deja tu pregunta y sortearemos. Débora ha sido tan gentil que vamos a regalar a una de las personas que comente aquí debajo de este vídeo, bien sea haciendo una pregunta o dejando un comentario, vamos a sortear luego una mentoría con Débora en la que ella te ayudará a escribir tu primer libro. Así que creo que es algo que es muy valioso tanto a nivel de tiempo como de esfuerzo como de dinero, porque tengo entendido que esto es algo que cuesta varias centenas de euros o dólares, así que es un premio bastante valioso. Deja tu comentario aquí debajo para que puedas participar. Débora, ¿qué te llevó a convertirte en mentora de escritura? Si tú eres alguien que vienes de la carrera del derecho, estudiaste derecho, abogacía y también, entre otras cosas, programación neurolingüística, con todo ese bagaje y esa carrera tan amplia que tienes, ¿por qué específicamente dedicarte a ser coach o mentora de escritura? Bueno, te cuento, yo emigré de mi país de origen, Argentina, Ujú, hace ya 19 años, me vine a vivir a Israel, donde estoy todavía. mm, Y como toda buena inmigrante y casi sin idioma, porque no sabía prácticamente hablar hebreo, vale, eh, hice trabajos como cualquiera, ¿no? sí, Trabajé de limpieza, de esto, del otro, incluso de vendedora de diamantes, de joyas. vale. Pero digamos que en esa vida empecé a extrañar muchísimo lo que a mí me gustaba tanto. Primero, mi idioma, ¿no? Ujú, Mi idioma natal. Segundo, estaba extrañando hasta el pensar en castellano y poder transmitir cosas. Y mm, por allá por el año 2008, 2009, descubrí esta maravillosa herramienta que tenemos muchísimas personas el privilegio de tener en casa ahora, que es Internet. ujú, Y me di cuenta que podía, a través de Internet, no solamente estudiar en mi propio idioma, sino también trabajar. Entonces fue cuando estudié coaching con PNL, ujú, coach de vida y coach de negocios, pero el tema es que cuando terminé de estudiar dije, ok, me encanta el mundo del desarrollo personal, pero no para ejercer de coach directamente. Y entonces buscando justamente mis propios talentos y trabajando sobre mi experiencia y demás, yo estudié en Argentina corrección de textos en español ujú, y fui uniendo un poquito todo, mi amor por las letras que estudié en el bachillerato, había hecho muchos talleres literarios, había participado y escribía desde toda la vida, entonces es como que, bueno, todo eso me fue llevando a juntar, como digo, en una licuadora todos los talentos y conocimientos y salió la coach de escritura que soy ahora desde hace ya unos años. Qué bueno, algunos escriben por necesidad, tú escribes por pasión, por placer, y también veo que es sumamente útil a veces rodearnos de personas como tú, nosotros empresarios ejecutivos que sabemos lo importante de tener un libro como herramienta de construcción de marca, porque seamos honestos, no todos son buenos en esa parte de letras. Y en tu caso es tu Exacto. pasión y tienes la formación además de la pasión y esa combinación es muy buena. Y creo que la traduces muy bien en un método que tienes. Estuve, si me permites, estuve investigándote por internet y Fantástico. vi algo que tienes un método muy claro, muy fácil de seguir, una metodología que tú llamas DPEC, que son unas siglas. Me gustaría que nos Exacto. explicaras en qué consiste esta metodología. Súper, porque eso va a colación de lo que hablábamos antes, Ujú, ¿no? Del error de empezar a escribir y no saber después cómo seguir. vale. Mi metodología justamente, cada letra Ujú, implica una etapa del proceso de escritura. vale. La D de DIPEC es definir. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el tema central de nuestro libro. A partir de ahí, ya lo tenemos definido, nos vamos a la segunda etapa, que es la I de investigar. Ujú, ¿Qué voy a necesitar para escribir sobre este tema? Voy a tener que consultar otros libros, voy a tener que consultar sitios por internet,
voy a tener a lo mejor escritos míos anteriores. Todo ese material lo tengo que tener a mano para cuando lo tenga que consultar, no perder tiempo. Ujú. Si es cuando esté frente al computador escribiendo, miro rapidito lo que necesito y sigo escribiendo. La tercera etapa es la P de planificar. Ujú. Una vez que ya tenemos definido el tema, tenemos el material a consultar, tenemos que planificar nuestro libro. ¿Qué significa esto? Tenemos un tema central y tenemos que saber cuáles van a ser esos subtemas alrededor del tema central, que Ujú. se van a convertir obviamente después en capítulos. Vale. Hecho todo esto, recién comienza entonces la etapa de escritura, la E de Deepak, Vale. que por supuesto, o por lo general, en realidad es la etapa más larga. Ujú. Y una vez que tenemos ya la escritura terminada, que como dije antes también, hay que escribir sin corregir, no importan los errores gramaticales ni nada, Ajá. hay que seguir siempre hacia adelante. Y una vez que digo, bueno, ok, terminé, agoté todo lo que quería escribir, recién ahí comienza la etapa de corrección, que es la última, la C, la Ujú. última Ujú. etapa, exactamente. La última etapa en todo lo que significa la escritura, ¿no? Porque después vienen, obviamente, la maquetación, la publicación, etcétera. Pero con respecto a la escritura, termina en la parte de corrección, que por supuesto no se hace una sola. Sí. Hay que hacer por lo menos 3 correcciones. Exacto. Y mucha gente creo que empieza en la E, ¿no? Empieza en directo escribiendo y luego ya veremos qué pasa. Claro, y son los que más sufren del síndrome de la página en blanco, porque se Ajá, sientan a escribir y no les sale ni una idea ni por casualidad. claro. Exacto. Bueno, aquí lo has explicado súper claro y conciso, pero tienes un PDF que voy a dejar aquí abajo en la descripción para que la gente se lo pueda descargar porque está muy bien explicado. Además de que yo soy más visual y me gusta leer, no solamente escuchar, y ahí van a poder descargarlo. Así que aquí debajo en la descripción del vídeo podrán encontrar el enlace. Yo empecé muchas veces por la E directamente y saltaba la corrección y luego la escritura, pero ya acabas de decir que eso es uno de los errores que debemos evitar. Y yo, Exacto. algo que quiero enfatizar, dices, la corrección no es una sola, no hay que corregir una sola vez. Aquí es donde también veo, Débora, que es muy valioso el apoyo de profesionales como tú, porque yo recuerdo con mi primer libro lo corregimos 3 personas y el libro salió publicado con errores. Sí, 6 exacto. ojos miraron ese libro para buscar errores y aún así no se nos saltaron algunos. Y yo hablando con una persona que quizá se dedica a lo mismo que tú, me dice, un corrector profesional lee las cosas de una manera distinta. No quiere decir que no se cometan errores, porque sois humanos igual que nosotros, Exacto. obviamente. Y me dijo, tú verás cualquier revista grande y libros famosos tienen errores, pero la importancia de una persona como tú que ayude en el proceso versus hacerlo nosotros solos, a mí me parece que es sumamente valioso y sabiendo todo el dolor de cabeza que puede dar el tratar de descubrir cómo, tú nos evitas muchas veces ese paso de tratar de adivinar, sino ir directamente a lo que es importante y poder sacarlo antes y que no demore tanto. Eso es algo que veo muy útil. ¿Qué, Súper. ¿Por qué tú te dedicaste, que vi en tu página web, por qué te dedicaste a biografías? Que, por cierto, no es que sea un empresario o emprendedor que quizá tenga 45 años, diga, ¿por qué habría yo de escribir una biografía mía si todavía me falta la mitad de la vida por vivir? Pero, ¿por qué biografías? ¿Por qué esa fue tu especialización? Bueno, fue y sigo ayudando a escribir biografías. Primero porque me encantan a mí, me Mm, gustan muchísimo las historias de vida porque siempre aprendo de una historia de vida. Segundo, porque me gusta escribir, yo escribo libros autobiográficos, mm, porque me gusta justamente ayudar a otras personas desde mi propia experiencia. Pero además, la escritura de la autobiografía tiene un efecto terapéutico que quien no la escribe no se entera, de verdad. es verdad, Eh, sí.
Sí, exactamente, o sea, escribir la biografía es la mejor terapia que uno puede hacer. Bueno, esto a mí me pasó, yo tuve, bueno, en el año 1999, realmente literal me quedé absolutamente sin nada en Argentina, es una época de crisis muy fuerte y seguido, o sea, cuando estaba como cayendo en una depresión, empecé a escribir mi biografía hasta ese momento, Ujú, ¿no? Y fue tal el efecto que me causó. ¿Por qué? Porque al escribir la autobiografía, uno hace un recuento de todo lo que fue viviendo. Y entonces uno cae realmente en la cuenta de todo lo que hizo. ujú, Y cuando estás en un momento así muy, muy bajo de autoestima por el piso, de haberlo perdido todo, darte cuenta de todo lo que habías hecho y de esa fuerza que traías, te vuelve a inyectar la fuerza y las ganas para poder salir mm. adelante. Entonces creo que es muy, muy importante. Lo que sucede es que no hace falta tampoco escribir acerca de toda la vida, ¿no? Claro, Se puede escribir sobre un hecho en específico también. sí. Ujú. Pero eso que dices de que es bastante terapéutico, es verdad, hay libros que hablan sobre escribir para sanar y es Exacto. porque es una herramienta de desahogo, de autoconocimiento. Y repito, no es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de crear un libro para construcción de marca ni nada de esto. Esto es un paréntesis, pero que muchas veces cuando escribimos un libro autobiográfico, no necesariamente si quieres para publicarlo. Es para nosotros o nuestros hijos Exacto. o nadie, o solo para nosotros, pero es algo bonito de tenerlo como herramienta. Yo sé que a mucha gente le cuesta, le da pereza o lo que sea, pero escribir un diario de las cosas mejores y peores que nos hayan pasado en un día, eso siempre es bastante terapéutico. Pero igual sé que en el contexto de esta conversación, perdonadme por el pequeño paréntesis porque me fascina también esta parte biográfica, pero en el contexto en el que estamos hablando es libros técnicos, libros de nuestra área. Es así, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Débora, pero... Sí, yo quería agregar algo Ujú, porque en realidad cuando escribimos un libro técnico, como decías recién, o un libro en el cual estás transmitiendo tu método de trabajo, también es bueno agregar cómo llegaste a ese método. O sea, un poco lo que me preguntabas, ¿no? O sea, cómo me convertí en la coach de escritura que soy ahora. ujú. Pues si en el libro también vas intercalando algunas secuencias de tu vida que tengan que ver, por supuesto, con ese trabajo que estás haciendo, entonces es válido y tiene mucho más peso, Mm, porque la gente lo va a valorar distinto también. claro. Quiero hacerte una pregunta de una práctica que algunos hacen. En mi caso no me parece, pero entiendo el por qué lo hacen. Sabemos que no todos los políticos, celebridades y personas importantes que tienen un libro lo escribieron ellos de su puño y letra. Sabemos que muchas personalidades tienen libros escritos por aquello que llamamos un escritor fantasma o en España le decimos un negro literario, en el que alguien escribe todo el libro o entrevista a la persona. Por ejemplo, tú me entrevistas a mí, yo te cuento algunas cosas y luego tú escribes el libro por mí. Yo en mi caso no lo hago y todo libro que lleva mi autoría, mi nombre, lo escribí yo desde la primera letra hasta la última. Pero sé que hay otros que sí lo hacen. ¿Cuándo se debe usar? ¿Cuándo no se debe usar? ¿Qué piensas tú sobre esta práctica? A ver, yo estoy de acuerdo, de hecho lo hago. Ah, Yo vale, también vale, escribo libros para otras vale. personas. Ok. Lo que creo, o sea, porque creo que es cierto, o sea, no todo el mundo tiene a lo mejor el tiempo, la paciencia o lo que sea para sentarse a escribir. Mm, Pero sí es cierto que quien está escribiendo por la otra persona tiene que ser muy cuidadosa en que el estilo del libro sea el del supuesto escritor, claro. porque si no, en realidad, digamos, si yo escribo un libro como escritora fantasma para Alex Kay, si el libro está escrito en el estilo de Deborah Weller, obviamente que a nadie voy a convencer. Claro. Entonces, lo importante es que el libro salga al estilo y con las palabras, los modismos del supuesto escritor. Cuéntame un poquito cómo es el proceso. ¿Nos reunimos tú y yo? ¿Cómo Eh, adquieres mi voz en la escritura?
Bueno, exactamente. En ese caso yo me voy reuniendo, si puedo semanalmente mejor, Ujú. converso con la persona sobre los temas sobre los cuales quiere incluir en el libro y entonces voy como desgrabando y adaptando lo que he conversado con esa persona hasta plasmarlo en el libro. ¿Y esto lo puedes hacer para cualquier área profesional? O sea, ¿cómo ayudas a un ingeniero y también a un comunicador y también a un fisioterapeuta? ¿Cómo funciona eso? A ver, en realidad funciona de la misma manera. Lo que puede cambiar son las palabras técnicas en ese caso, que bueno, por supuesto tendré que aclarar con el profesional, Mm, pero básicamente es lo mismo. O sea, en las entrevistas que tenemos, al irme contando, yo también como que me voy metiendo en el tema y un poquito como en la cabeza, ¿no? vale, De la entiendo. otra persona para poder transmitir lo que quiere de la forma que quiere hacerlo. Entiendo. O sea, que en esa conversación que tendríamos tú y yo semanalmente, yo te voy contando de lo que quisiera hablar, o no sé si soy yo el que defino lo que quiero hablar, o eres tú la que me creas el esquema, el esqueleto del libro. En realidad, sí, digamos, en base a lo que vos vas a querer del libro, Ujú. yo creo esa planificación, obviamente, y en base a eso también vamos conversando semana a semana, Vale. enriqueciendo cada uno de los temas. Y así creo que se ahorra muchísimo tiempo, porque si tú me dices, vamos a reunirnos todos los jueves o los lunes, 1 hora, ya sé que tengo bloqueado ese tiempo en mi agenda, voy a ser consistente, Mm, no voy a fallar también porque te tengo a ti como compañera de responsabilidad, de mantenerme responsable, pero también quizá a mí se me haría mucho más fácil que en vez de estar escribiendo en el teclado, que quizá no soy tan rápido, responderte a ti tus preguntas que me vayas haciendo y ¿qué haces tú? ¿Las grabas? exactamente, Ujú. grabo la conversación y después en base a esa grabación voy trasladando todos esos datos, digamos, o esa información al libro, Me parece eso que ahorraría muchísimo tiempo de esa manera, incluso, tal cual. bien sea cualquier persona que se sienta que no es buena escribiendo, y creo incluso que aquellos que dicen: "Yo no tengo nada que contar". Creo que con alguien que te saque las respuestas, porque todos tenemos muchos conocimientos, pero quizá no todos saben extraerlos. Sí, es verdad que hay mucha gente que dice, yo no tengo nada que contar y justamente ahí entra lo que hablábamos antes de la autobiografía, ¿no? Ajá, Porque si miran hacia atrás, se van a dar cuenta que en realidad quizás no tengan tanto porque no quieren, pero sí van a tener siempre algo que los diferencia de los demás y que pueden contar. vale. Por supuesto que sí. Ujú. Entonces, según entiendo, tú como coach o mentora de escritura, tú tienes varias maneras de ayudar a la gente. ¿Tú les enseñas y les ayudas en el proceso de escribir el libro? ¿Tú les escribes el libro como autora fantasma? ¿Lo escribes Ujú. tú, pero es el nombre de ellos el que está en la portada de ese libro? Y también les ayudas en la corrección del libro, Exacto. ¿no? ¿Cómo Sí, sería contratarte para cada uno de esos servicios? ¿Cómo sería? bueno, digamos, cuando trabajamos juntos en el libro, una vez que ya tenemos planificado, ya tenemos todo, Ujú, empieza la etapa de escritura, ujú, pues en ese caso nos reunimos semanalmente, vamos leyendo lo que el escritor fue escribiendo en la semana, por supuesto analizándolo, viendo que hay que mejorar o completar o lo que sea. Yo siempre voy agregando siempre digo mis preguntas tontas como para recibir el feedback de quien está escribiendo y que se dé cuenta de que le falta, mm, incluso voy dándole ideas. Y después, entre bambalinas, durante la semana, yo voy haciendo la primera corrección. Entonces, cuando el libro está terminado, en realidad, la primera corrección en cuanto a puntuación, gramática, todo esto, ya la tiene. Lo que vamos a hacer después es una segunda corrección en la que el escritor analiza qué quiere agregar, qué quiere quitar, qué quiere modificar. Y después, por supuesto, viene ya la última corrección. mm. En el caso del escritor fantasma, yo voy armando el libro a través de esas conversaciones
y una vez que lo tengo listo, se lo paso al escritor, que va a tener que obviamente tomarse su tiempo para leerlo, Ujú. y también ya es una corrección en la cual me va a decir, esto lo quiero dejar, esto lo quiero quitar, etcétera, etcétera. Sí. Y en el caso de libros, que hay libros, por supuesto, que a mí me llegan, que ya están terminados, y entonces yo hago la corrección directamente. Mm. Vale. Yo creo que en la parte esa de revisar nuestro propio libro hay un factor de orgullo, ego, de es mi bebé, es mi obra, es mi libro, aunque lo haya escrito otra persona en el caso en el caso de tu papel como autora fantasma, escritora fantasma, pero creo que la parte más divertida es leer el resultado. Ahí como que sí mucha gente saca el tiempo de leer su bebé, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Y además empiezan a hincharse de orgullo, ¿no? De todo esto lo hice yo. No, Ahora, ajá. quiero dejar un consejito, perdón, Alex, que cuando hacen esa, por lo menos esa primera corrección, lean el libro en voz alta, Mm. porque lo que detectan leyendo en voz alta no es ni la mitad, o sea, es mucho más de lo de lo que uno detecta leyendo normal, digamos. Claro. Sí, eso es Ujú. bastante útil, nunca lo había pensado. Yo siempre leo y voy leyendo en voz internamente, pero no en voz alta. Qué bueno. Y la verdad puedo decirlo por experiencia propia que la sensación de ver que tienes un libro publicado que lleva tu nombre, ese proceso de ver cómo es la portada, es tan bonito, tan satisfactorio y creo que por eso también merece la pena para los que, como yo, a veces me ha tomado años escribir un libro, lo sigo haciendo y creo que cualquier persona en lo que toman la decisión, dan el paso de decir, quiero tener mi primer libro. Y aunque el objetivo sea para que me vean como una figura de autoridad, para generar credibilidad, sabemos que decir Pedro Pérez, autor del libro, o Marta Martínez, autora del libro, eso ya da un estatus brutal, Exacto. pero también la Ujú. satisfacción interna que nadie la ve, eso ya ayuda muchísimo. Antes de seguir haciéndote preguntas, Débora, quiero recordarle a la gente que puedes hacer tus preguntas tú mismo, tú misma, aquí debajo, para que Débora te las responda. Algunas mi equipo las seleccionará para preguntarle ahora mismo en directo a Débora. Si tú estás mirando la grabación, sin ningún problema, también puedes hacer tu pregunta aquí debajo, porque Débora seguramente se pasará por aquí y te responderá. Y no solo eso, también vamos a sortear a una de las personas que comente, vamos a sortear una mentoría con Débora en la que ella te ayudará a escribir tu primer libro para que ya puedas tener ese título de autor de o autora de el libro tal. Así que ya creo que eso vale muchísimo a nivel de tiempo, de esfuerzo y de dinero, porque sé que esto vale. Y hablando de lo que vale, Débora, escuchándote y imaginándome todo lo que haces, imaginándome el trabajo que yo he tenido o recordando el trabajo que yo he tenido, imaginándome agregándole a otra persona trabajando en mi libro, la cantidad de hora que tú le pones a esto debe ser enorme. Y Sí, le pongo muchas horas, pero como bien dicen, quien hace lo que ama no siente que mm, trabaja. sí. Así que no, me la paso bomba. De verdad, a mí me encanta lo que hago. Eso Sí, hace que la gente no siempre valore tu trabajo porque, seamos honestos, hay personas y hay personas. Y hay sí. gente que creo que, bueno, si le gusta tanto a Débora hacerlo, pues que me lo haga gratis o por 200 euros o por 500. Pero me huele, mi instinto me dice que hay mucha gente que debe pensar que esto lo debes hacer rápido, no te debe costar, porque si tienes tanta experiencia, debe ser muy fácil, ¿no? Sí, hay gente que no termina de entender en realidad todo lo que hay detrás. Claro, Esa es la cuestión. O sea, corregir un libro lleva su tiempo, no es una tarea que uno haga en 2 minutos, obviamente. Así como escribirlo lleva su tiempo, también corregirlo lo lleva. claro, De hecho, yo muchas veces digo que traduzco los párrafos que escriben, porque a veces no se me entiende, de imagino. verdad. Y entonces tengo que hacer esa traducción y para hacer esa traducción tengo que leer el párrafo a veces, no sé, 5 veces, Mm. porque ni yo misma logro entender lo que quiso decir el autor o la autora, ¿no? Pero es un trabajo que de verdad lo hago con muchísimo placer, me Mm. encanta. Eso es parte de lo que me hace pensar a mí que la gente cuando nos ve haciendo lo que nos gusta, cree que entonces lo haríamos gratis. Y aunque
lo que realmente a mí me gusta yo lo haría gratis, no quiere decir que cuando me dedico a ello lo haría gratis. Y es Exacto. aquí donde también, volviendo a algo que he dicho antes, esto es para emprendedores, empresarios, ejecutivos que realmente quieren crear una marca sólida, quieren dejar un legado, valoran la experiencia profesional de alguien como tú, y esto creo que es lo que hace que los que digan que sí quiero hacerlo tengan tan buenos resultados, no solamente a nivel de marca, sino a nivel del libro, que el libro obviamente tiene que ser bueno. Ahora, yo creo que hay mucha gente que quizá pensará que sin el apoyo de una editorial es difícil. O sin el apoyo de una editorial conocida, como cualquiera de estas famosas, no me van a tomar en serio, mi libro no tiene mérito. ¿Te parece que esto pasa? ¿Que no se ve igual un libro autopublicado que un libro hecho por una editorial? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que es un concepto que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ujú. Hoy en día, bueno, primero que trabajar con una editorial no es sencillo porque la editorial elige el libro que quiere realmente publicar. Pero más allá de eso, hoy en día tenemos la autopublicación que nos da un montón de posibilidades y no tenemos que depender de esa editorial. Entonces, hoy en día, ya un libro autopublicado, a mi criterio, ¿no? Por supuesto, tiene exactamente el mismo peso de un libro publicado por una editorial. De hecho, incluso hay muchos libros autopublicados que, como han sido muy exitosos, captan la atención de las editoriales y entonces ahí es cuando en una segunda instancia entra la editorial a jugar ese papel, ¿no? Vale, vale. Exacto, Bueno, un caso famosísimo de hace muchísimos años fue Paulo Coelho con El alquimista, un libro exacto. autopublicado que luego mira lo que es El alquimista hoy en día. Y algo con que yo también, mis libros son autopublicados y en parte por una cuestión de control, en parte por una cuestión de que tengo un objetivo muy específico con mis libros. Pero yo te puedo decir que yo no he visto diferencia a nivel de autoridad, de cómo la gente me percibe como autor. No es que me dicen: "Ah, no, es con una editorial grande, entonces no me interesa leerlo". No. Y la gente que los ha leído me comentan, los que me comentan les encanta. O sea que yo no he visto diferencia como autor haberlo hecho con una editorial o sin una editorial. Y también a mí me gusta compararlo con las películas independientes, el cinema independiente. Tenemos muchísimos casos de películas exitosas, realizadores, actores reconocidos que actuaron y actúan hoy en día, siguen haciéndolo en cinema independiente. Y es una manera de decir cinema autopublicado. No lo hiciste con una gran productora o estudio de cine, ¿no? Exacto, pero me gustó mucho eso que comentaste, Alex, del control. Mm, ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con una editorial, en realidad se firma un contrato con la empresa y esa empresa, en un 99% de los casos, se queda con los derechos del autor de ese libro por el tiempo que dura el contrato. ujú, Eso quiere decir que si yo firmé con una editorial, ya el libro prácticamente no me pertenece hasta que me devuelvan los derechos de autor. ujú. Y yo creo que hoy en día ya eso no corresponde. Creo que quien escribe tiene que tener el control sobre lo que ha escrito. Vale. Ahora, ¿autopublicar dónde? ¿Cómo? Bueno, a ver, a mí la que me encanta por excelencia, porque además creo que es la más grande, la más importante, es Ujú, Amazon. Hay muchas otras, o hay muchos otros sitios, la Casa del Libro, Lulú, etcétera, etcétera. Estoy convencida de que no por publicarlo en todos lados, el libro se va a vender más. vale. Todo va a depender del marketing que uno haga, de cómo llegue ese libro a los lectores. Así que en mi caso, por ejemplo, lo hago solamente por Vale, Amazon. y de hecho los míos también los tengo en Amazon. Pero déjame recapitular para que me quede claro a mí y a la gente que nos escucha. Tenemos Ujú. Amazon, eh, has mencionado la Casa del Libro también. Exacto, la Casa del Libro, hay otro sitio que se llama Lulú y de hecho van apareciendo así como editoriales digitales, digamos, Ujú.
con sistemas diferentes. No he trabajado con ninguna, por eso no puedo comentar un poco más sobre el tema. Pero en cualquier caso, incluso hasta libros que han sido publicados con editoriales, Ujú. el escritor tiene que hacer el marketing del libro, Sí, porque las editoriales tampoco terminan de cumplir del todo con ese rol, ¿no? sí, Entonces creo que es importante, digamos, Coca-Cola no sería Coca-Cola si no siguiera haciendo publicidad. claro. Y eso va, exactamente, eso tiene que ver con influencia, digamos, cualquier producto que uno quiera vender. Y el libro finalmente es un producto como otro, ¿no? Sí, y mira lo interesante que yo aquí en mi programa he entrevistado a varios autores de libros y cuando tú eres un profesional, ejecutivo, emprendedor, que tú estás promocionando tu libro, tiene mucho más valor para el público. Programas como el mío y otros nos interesamos en tener autores porque no es tan interesante tener a un profesional vendiéndonos su producto o servicio que tener a un autor contándonos aquello de lo que su libro enseña. Y es de muchísimo más valor, es también más entretenido, es más divertido tener a un autor que a un vendedor, ¿no? Con el respeto a los vendedores, obviamente, pero es una excusa, entre comillas, una excusa para que te abran muchas puertas, para que te inviten a conferencias. Es una de las principales herramientas de marketing y branding que puedan haber y ojalá más personas lo tomaran en serio, porque a mí me parece, Débora, que es que hay algunos que creen que eso es una moda pasajera y no sé si estés de acuerdo, Débora, pero creo que en parte la culpa es de aquellos programillas que han salido de vuélvete bestseller en Amazon y te recomiendan que te metas en una categoría que no la compra ni tu madre para que seas bestseller de esa categoría. Eso ha desprestigiado mucho el mercado, ¿no? Eso desprestigió mucho y te soy honesta, hay mucha gente que se acerca a mí diciéndome, escribí mi libro, quiero hacerlo bestseller en Amazon. Ujú. Yo personalmente no trabajo en hacer bestseller nada, porque creo que en realidad se llega a bestseller hoy en día, hablando de Amazon, por supuesto, por tácticas de venta con el lanzamiento del libro. Y yo personalmente no estoy de acuerdo. Ujú. Creo que un libro tiene que ser bestseller porque realmente interesa a los lectores objetivos para los cuales se ha escrito, ¿no? Efectivamente. Vamos a Ujú. pasar con algunas preguntas del público y mientras te recuerdo que aunque tú estés mirando esto grabado, puedes dejar tus preguntas aquí debajo del vídeo, que Débora se pasará por aquí, te responderá cualquier cosa, cualquier duda que tengas y además estarás participando en el sorteo de una de las mentorías con Débora en la que ella te ayudará a escribir tu primer libro o tu segundo, no lo sé. Pero bueno, vas a tener a Débora allí para que te ayude en caso de que nunca hayas escrito un libro, tu primero, en caso de que tengas uno, tu segundo, quién sabe. Entonces, participa, deja tu comentario aquí debajo. Vamos a ver, el primer comentario que me pasa a mi equipo es de Josefina y ella dice algo que creo que hemos hablado antes, conociéndome, mi falta de constancia y procrastinación no me dejarán acabar el libro. Nos pasa a todos. ¿Qué le recomiendas tú, Débora? Trabajar la mentalidad, lo que hablábamos al principio, ¿no? Ujú, Digamos, si ella misma se está diciendo que no va a poder, obviamente no va a poder. claro. Pero si ella empieza a trabajar esa mentalidad para el sí puedo, quiero escribir el libro, pues seguramente que lo va a hacer, sin ninguna duda. Y tener a alguien como tú me parece súper práctico y útil eso de reunirnos cada X tiempo, semanalmente. Mi tiempo ideal sería cada 15 días, probablemente por mi agenda, pero cada 15 días, cada semana, eso ayudaría muchísimo en esa responsabilidad de mantenernos constantes y lo que mucha gente olvida es que apuntarlo en la agenda es el truco. Ese es el secreto del éxito, tenerlo todo apuntado en la agenda. Y si sé que me tengo que reunir con Débora el próximo miércoles a las 4 y así todos los miércoles, seguro, Josefina, que no vas a tener problemas de constancia ni procrastinación, porque no querrás fallarle a Débora ni querrás quedar tú mal, ¿no? Así que pues, psicología positivo-negativa funciona igual. Exacto. Tengo aquí otra pregunta de Marcos. Él dice, mira, interesante. Mi sector está saturado de libros y muchos son de pseudoexpertos. No creo que agregar otro libro más me ayude. ¿No crees? Muy interesante su pregunta.
Sí, realmente es muy interesante y yo lo que pienso es que aunque haya millones de libros sobre el mismo tema, cada escritor le da su propia visión, ese ángulo diferente y puede incluso, porque un libro no está formado solamente por palabras, un libro puede estar formado también por otros elementos que lo enriquecen. Mm, Entonces, en la medida en que el escritor realmente le ponga ese entusiasmo, le brinde su propia historia, como decíamos antes, eh, algunas opiniones personales que puedan diferenciarse de los demás escritores, ese libro va a ser exitoso porque por más que el tema sea el mismo, va a ser tratado de diferente manera. claro. Entonces, vale la pena escribirlo. Además de no olvidar que en este caso, en el contexto que estamos hablando, no es escribir un libro para que esté en el número uno del New York Times. Es como No, herramienta de marca, de que te vean como una figura de autoridad, con credibilidad, que puedas compartir tu expertise, tu experiencia personal. No se trata exacto, de ser el número uno en ventas, se trata de ser una figura con un libro y eso ya abre muchísimas puertas, aumenta el estatus del profesional, además de compartir un poco de tu experiencia y dejar un legado, que eso también no podemos dejarlo fuera. Tengo exacto. una pregunta de Claudia que ella dice, ¿cómo puedo tener la seguridad de que será un buen libro? Y pone buen en mayúsculas. No soy buena redactando y peor que no tener un libro sería publicar uno malo. Tienes razón. Sí, lo que pasa es que hay que ver a qué le llama libro bueno o libro malo, Mm, ¿no? Porque en realidad si le dice libro malo por las faltas de ortografía o la gramática, etcétera, ujú, eso por supuesto que tiene solución, ujú. sin ninguna duda. La corrección de un profesional siempre va a hacer que la presentación del libro sea lo más impecable posible, como decíamos antes. Pero yo creo que, digamos, quitando eso, yo creo que no hay libros buenos ni malos. O Mm, sea, personalmente no puedo juzgar que un libro sea bueno o malo por el contenido. Sí puedo decir me interesa o no me interesa. Es aburrido o realmente captó mi atención. Entonces, lo que tiene que hacer, si realmente quiere escribir, es obviamente recurrir a un profesional que la ayude a que ese libro sea un libro bueno en el sentido de lo que dice ella, ¿no? Más allá de que tenga una excelente presentación en cuanto a los textos, también que el contenido sea atractivo. Y entonces, teniendo la guía de un experto, obviamente el libro lo será. sin duda. En el caso de libros de ficción, hay libros malos porque la historia no engancha y no fue bien creado la trama. En libros Exacto. no ficción es una cuestión de estilo. Probablemente un libro malo sea un libro que tiene información falsa, información no verificada, Por que ejemplo. mira algo que pasa mucho, que tú ves libros en Amazon que tienen comentarios negativos y dicen, es muy básico, no lo recomiendo. Bueno, hay gente básica que necesita un libro básico. Entonces, es Exacto. como falta de sentido común. Yo me he encontrado con libros que son básicos para mi nivel y dejo un review diciendo muy bueno para quien esté empezando en esta área. Muy Por buen ejemplo. primer libro para quien quiera aprender sobre este tema. Quizá para mí quiero otras cosas, pero no todo el mundo estará en el mismo nivel. Y no sé, Débora, si me equivoco, pero creo que otro error es juzgar lo que a la gente le va a gustar basado en lo que a nosotros nos gusta o nos disgusta, cuando hay público para Exactamente. todo. Claro, tal cual. Por eso hablaba antes del lector específico, Ujú, ¿no? Porque nosotros escribimos, cada uno de los que escribe un libro, lo mismo te pasa, Alex, que lo escribís pensando en alguna persona determinada. ujú. No, no es válido para todo el mundo, porque el resto de la gente que no es ese lector específico no lo va a valorar como el libro tiene que ser valorado. Esa es la diferencia. Efectivamente. Esto, Débora, me encanta esto que nos cuentas, me encanta lo que haces, me encanta la pasión con lo que lo cuentas. Yo creo que absolutamente todos los que escribamos un libro tenemos que tener a alguien como tú, tenemos que tener la ayuda de un profesional como tú, no solamente por los conocimientos, no solamente por la pasión que transmites, sino por
el ahorro de tiempo, de energía y de dinero. Incluso si lo vemos a largo plazo, el ahorro de dinero con tantas cosas que podríamos haber hecho bien y no las hicimos, todo exacto, lo que el libro representa para un profesional. Como he dicho, creo que de las principales ventajas es las puertas que un libro te abre, ser autor del libro. Como lo he dicho, ser invitado en programas, conocer a personalidades, ser invitado a seminarios, eso te convierte en un líder de opinión de tu sector y es algo que todos deberían contemplar. Quiero saber, tú como argentina, que ahora vives en Israel, asumo obviamente que eres judía, eh, ujú. ¿cómo se vive todo este conflicto que hay hoy en día ahí en esa zona que nos pone tan tristes al resto del mundo? Parece que se inventan guerras por todo y por nada, aunque esta guerra lleva muchos años, muchísimo tiempo. Pero, ¿cómo vives tú eso allí dentro? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, en realidad el problema es un problema político. Ujú, Yo creo que si no hubiese tantos intereses creados de una parte y de otra parte, ujú, y de la otra, no estaría pasando todo esto y ya nos hubiésemos olvidado de estos conflictos. Pero lamentablemente los políticos tienen que justificar de alguna manera tanto gasto bélico mm. y seguir con todo esto, ¿no? Pero en la vida real, aquí, en realidad estamos todos juntos. Yo voy al médico, estoy esperando que me atienda y al lado mío tengo personas de diferentes culturas y estamos todos en paz, todos muy bien. Mm. Así que eso es mi opinión, ¿no? El hecho de que es un tema político, que bueno, que espero y deseo que los políticos en algún momento reflexionen si es que pueden y que bueno, ya se termine todo este ¿Y conflicto. los efectos de la guerra en tu día a día, cómo se afecta la calidad de vida estando allí? Bueno, puede afectar la calidad de vida en algunas zonas que Mm, son zonas más, más conflictivas, digamos. vale. Por ejemplo, en zonas cercanas a la Franja de Gaza o a veces zonas cercanas o el límite con el Líbano Mm, en algunos momentos. A mí misma me tocó estar bajo fuego en el año 2006, en wow. la última guerra con el Líbano, exactamente. Pero bueno, Israel tiene refugios por todos lados, tiene sus alarmas que empiezan a sonar Ujú. y realmente cuida bastante a sus habitantes. Entonces, te puedo decir como reflexión que en Argentina, con el tema de la inseguridad que se vive, yo me sentía más segura aquí bajo fuego que allí caminando por la calle, Guau, aunque parezca muy extraño. es increíble. Y es Ujú, lamentable entonces no solamente escuchar lo de Israel, sino también lo de Argentina, que también es algo que hemos visto ya hace bastante tiempo en los medios. exacto. Pero tenía curiosidad en saber eso, Débora, y cuando vi y te investigué y veo que vives en Israel, lo primero es inevitable, que lo primero que venga a la cabeza es, wow, con tanto conflicto que hay y con tanta persecución que han sufrido los judíos en su propia casa, tener que vivir eso. En fin, como dices tú, son temas políticos y dejémosle la política a los políticos. Paréntesis, Tal también cual. te vi que tienes una gatita muy mayor. Yo tengo una gata de 16 años y es mi adoración y por lo que vi, para ti también la tuya lo es. Sí, sí, tal cual, la adoro, tiene 18 años y medio ya, Wow, y de hecho, bueno, para poder conversar tranquila, la puse en la habitación porque si no quiere estar aquí siendo eso protagonista. es. Hay gente de perros, hay gente de gatos. Yo soy de los dos, pero mis gatos son como mis hijos y veo que en tu caso también. Exacto. Débora, encantado de conocerte, me encantó saber de ti, me gusta tu energía, tu pasión, es contagiosa, qué bonita energía tienes y sin duda lo que haces es sumamente útil para cualquier profesional. Una vez más, sueno repetitivo, pero es necesario que cualquier profesional que quiera crear una marca sólida se plantee lo del libro y dé el paso y qué mejor que con la ayuda y de la mano de Débora durante todo el proceso.
Muchísimas gracias, Débora. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, invito a todos a que escriban su libro. Eso es, y no olvides que aquí debajo tienes un PDF para que te descargues. También Exacto. puedes participar en la conversación y Débora se pasará por aquí para responderte. Estarás participando en el sorteo de una mentoría con Débora para que te ayude a escribir su libro. Y también te voy a dejar todos los enlaces de contacto de Débora, de su sitio web, de sus redes sociales. Contáctala, empieza la conversación al menos y ojalá que muy pronto también puedas tener tu libro. Débora, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós.